Ya. Entonces, chicos, se inició la grabación de esta tercera sesión. La semana pasada vimos tanto el primer tema como el segundo, y este va a ser la continuación igualmente, que yo lo titulé Fisiología Renal 3 porque al igual que las clases anteriores, se van a abarcar diferentes puntos. Entonces, todos están dentro de la unidad uno del curso de Fisiología 2, que corresponde a Fisiología Nefrológica. Y si no me equivoco, este es el penúltimo tema o la penúltima semana antes de que tengan su examen, el examen de TONEF, si no me equivoco. Entonces, voy a empezar. En la primera diapositiva podemos ver lo que es la distribución de los líquidos corporales, de lo cual hablamos la clase pasada respecto al medio interno, pero también es importante volverlo a tener en cuenta. De forma general, vamos a ver que la distribución del agua corporal total en el cuerpo es de aproximadamente un 60%. En el caso de los hombres, que es el ejemplo que principalmente les van a dar si es que lo preguntan en el examen, siempre es un hombre. Pero también no está de más saber que las mujeres es 45%. ¿Alguien recuerda, porque ya deben haber visto el tema dentro de su teoría, alguien recuerda tal vez por qué es que los hombres tienen una composición de más cantidad de agua? María Alejandra, sí. Creo que era porque las mujeres tenían mayor cantidad de grasa que estaba acumulada en distintas partes como en las caderas. Sí, sí, muy bien. En cambio, los hombres, como sabemos, tienen un mayor porcentaje de masa muscular. ¿Y qué es lo que retiene más agua? La masa muscular. En cambio, la grasa no absorbe casi nada de agua. Y vamos a ver que este agua corporal total, que va a ser el 60%, se va a dividir en dos. Vamos a tener el espacio intracelular y el espacio extracelular. Dentro del espacio intracelular, este va a ser el de mayor tamaño y vamos a ver que ocupa 2/3. El ion predominante, o bueno, cation, va a ser el potasio. ¿Y qué va a hacer el potasio? Se va a encargar principalmente de la excitabilidad celular. Como vemos, al ser intracelular, va a estar dentro de la misma célula, no alrededor. Entonces, lo que están viendo como verdecito es el líquido intracelular. Y lo amarillo son las células. En cambio, el extracelular va a ser equivalente a 1/3 del agua corporal total de este 60%. Y su cation principal va a venir a ser el sodio. Pero este espacio extracelular se va a dividir en otras partes, que van a ser el espacio o líquido intersticial, el plasma, y también a veces se considera el transcelular, pero mayormente se asocia a lo patológico. En el caso del líquido intersticial, vamos a tener que este equivale a un 80% del extracelular, o sea, el 80% de este tercio. Y va a ser lo que se encuentre alrededor de las células. Entonces, todo esto que vemos como que de color gris va a ser el líquido intersticial. Y luego tenemos el 20% que va a ser el plasma, que como sabemos va a estar dentro de los capilares de los vasos. Además, no está de más decir que, al igual que el potasio se va a encargar de la estabilidad celular, el sodio se va a encargar de regular el volumen del líquido extracelular. Y como mencioné, los otros componentes en general de este medio interno o de este espacio extracelular van a ser el plasma, que va a contener las proteínas. Por ejemplo, tenemos a la albúmina, que es la que más va a abundar. Y en los líquidos extracelulares, o también llamado tercer espacio, que puede ser mayormente asociado a lo patológico, también se consideran otras opciones, como el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial y, por ejemplo, los líquidos oculares o el humor acuoso. Y este medio interno o estos ambos compartimientos van a ser distribuidos de forma
dinámica no se va a mantener en un mismo lugar todo, sino que dependiendo de los gradientes se va a intercambiar. Y estos van a depender de principalmente la bomba sodio-potasio ATPasa. Es por eso que coloqué esta imagen del ATP como un recordatorio de esta bomba. Y entre algunas complicaciones que podemos encontrar cuando se altera esta distribución o este equilibrio del medio interno, la homeostasis, vamos a ver que puede ser en casos de hiponatremia el edema cerebral y en casos de hipernatremia la deshidratación celular. Ya. En lo siguiente vamos a tener la reabsorción tubular, que esto ya va dentro del tema relacionado a esta semana. Vamos a saber que de los 180 litros que van a ser filtrados por el glomérulo al día, menos del 1% se excreta como orina, es decir, menos de 2 litros aproximadamente, o de 1,8 litros. Entonces, ¿qué va a hacer la reabsorción tubular? La reabsorción tubular va a ser el paso de agua y solutos desde el filtrado tubular hacia el intersticio renal, pero finalmente llegando a la circulación tubular. Entonces, primero lo que veíamos en las semanas pasadas era la filtración, cuando el glomérulo hacía que entre al túbulo tanto el agua como los solutos. Pero ahora lo que vamos a ver es la parte de reabsorción, que es una vez que se llega al túbulo. ¿Y qué es lo que sucede? Tanto agua como solutos en diferentes partes del túbulo van a reabsorberse y van a regresar, se podría decir, hacia los capilares. Entonces, esto pasa varias veces al día, no es algo que pase solo una vez o en ciertas circunstancias. Esto va a ser lo fisiológico o bien dicho lo normal. ¿Y para qué es que se da esta reabsorción tubular? Es con la finalidad de evitar la pérdida de nutrientes y mantener el equilibrio de los compartimentos líquidos. Como ya mencioné, cada compartimiento va a tener una diferente composición, recalcando que el extracelular se asocia al sodio y el intracelular al potasio. Y acá vamos a ver a la bomba que mencioné hace un momento, cómo regula ambos espacios eh, del medio interno. Siguiendo con el túbulo, vamos a tener que el túbulo va a tener diferentes partes. Va a ser el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Entonces vamos a enfocarnos dentro de la clase en esas cuatro partes. Y empezando por el túbulo proximal, que como dice su nombre es el más cercano a lo que viene a ser lo que sigue tras la filtración, va a reabsorber un aproximadamente 65% de filtrado, el cual es una gran proporción. Este va a ser su función principal. Y en relación a esto vamos a tener que va a reabsorber diferentes sustancias, se podría decir, o solutos. Por ejemplo, en primer lugar está el sodio, porque este va a entrar al epitelio tubular gracias a transportadores, que son, por ejemplo, el de sodio, glucosa, como vemos en la imagen, o también puede ser sodio con aminoácidos, puede ser antitransportadores también. Eh, ¿Qué vendría a ser un antiportador? El antiportador se podría decir que es como un intercambio, ya que el sodio se va a encontrar de un lado, el hidrogenión del otro, y van a hacer un intercambio entre el lugar de ambos para que uno pueda ingresar y el otro pueda salir, básicamente. A comparación del cotransportador, que es como si ambos decidieran agarrarse de la mano e ir juntos a atravesar este espacio. Además que vamos a tener eh, una bomba, que es la bomba sodio-potasio TPasa, que va a estar ubicada en la membrana basolateral, que se va a ocupar de expulsar a este sodio hacia el intersticio. Luego tenemos lo que viene a ser la glucosa. La glucosa va a ser reabsorbida junto al sodio por transportadores, que van a ser los SGLT2 y SGLT1. Y va a salir al intersticio por medio de GLUT2. Aunque también GLUT1, pero
si no me equivoco, el loop 2 era más abundante y se encontraba al inicio y el loop 1 se encontraba en menor cantidad y por el final. Igualmente vamos a tener lo que vienen a ser los aminoácidos. Pero ¿cuál es la diferencia con los aminoácidos? Estos se van a reabsorber casi por completo junto con el sodio. Como ya mencionamos, hay cotransportadores que hacen que vayan juntos porque no pueden ir separados. Y por ejemplo, acá vemos los aminoácidos. Luego, a nivel del túbulo proximal, eh, vamos a tener también al bicarbonato, pero este bicarbonato es un casito especial, se podría decir. ¿Por qué le digo así? Es porque el bicarbonato no va a poder reabsorberse como tal solo, sino de una forma más indirecta, porque el túbulo va a secretar hidrogeniones que se van a combinar con el bicarbonato que está en el lumen. Por ejemplo, acá tenemos al hidrogenión. Vemos que este hidrogenión está avanzando, digamos, hacia el lumen, y este lumen, en el lumen se va a unir al bicarbonato. Teniendo esto, eh, se van a combinar ambos y van a formar el ácido carbónico. Luego este ácido carbónico se va a descomponer en dos cosas, en CO2 y en agua. Una vez descompuesto, ya pueden ingresar hacia la célula y vamos a tener acá cuando ya ingresaron de forma dividida y una vez que estén dentro se van a volver a unir, otra vez siendo el ácido carbónico y del ácido carbónico se vuelve a dividir en el hidrogenio y en el bicarbonato. Ya al encontrarse dentro, el bicarbonato va a poder ser reabsorbido, pero como vemos pasa por toda una secuencia, un caminito. Y respecto al agua, vamos a tener que el túbulo proximal es muy permeable al agua, y esto es gracias a la acuaporina, y el agua también sigue pasivamente al sodio. Además, las proteínas pequeñas y péptidos van a ser reabsorbidas por medio de la endocitosis, que es como si la célula capturara a estas proteínas. Ya, entonces, quiero saber si has entendido principalmente en la parte del bicarbonato o si hay alguna duda al respecto. Por ejemplo, a ver, si es que lo han entendido, le voy a pedir a Mía que me explique con sus propias palabras o como la haya entendido, cuál es los pasos que ha seguido este bicarbonato para poder ser reabsorbido. A ver, para que lo que es el bicarbonato pueda ser reabsorbido, es que se va a juntar con una molécula de hidrógeno, el cual juntos van a formar lo que es el anhidrasa carbónica, que luego se va a descomponer en CO2 más agua, va a entrar a la célula del túbulo proximal, em, y luego se va a como volver a separar para formar hidrógeno más bicarbonato, y así va a poder ser filtrado, reabsorbido. Ya, todo está bien, casi. Lo único sería que lo que van a formar no es anhidrasa carbónica, sino va a ser el ácido carbónico, porque la anhidrasa carbónica va a venir a ser una enzima que va a catalizar estas, ¿cómo decirlo?, reacciones, tanto como para dividirlo como para regresarlo a su estado anterior. Ya, siguiendo, vamos a tener lo que es el lazo de Henle. El lazo de Henle, la función principal va a ser la creación del gradiente osmótico medular. Vamos a tener en el lazo de Henle una rama descendente y una rama ascendente. En el caso de la rama descendente, esta va a ser delgada, y la rama ascendente vamos a tener una primera porción delgada y luego una porción que va a ser más gruesa.
En el caso de la rama descendente delgada, vamos a tener que esta es muy permeable al agua, pero casi impermeable a solutos. Por ejemplo, pueden ser el sodio y el cloro. Además que el intersticio medular, porque acá vamos a ver dos partes, corteza y médula. El intersticio medular va a estar hiperosmótico, es decir, que va a haber mucha cantidad de solutos. Y al ser permeable al agua, como vemos en la imagen, esta puede atravesar las células del túbulo y salir. Acá vemos que está disminuyendo el agua. Y al disminuir el agua, aumenta la cantidad de solutos. Como vemos dentro del tubo, hay una cantidad de números. Y luego, en la rama ascendente, tanto la delgada como la gruesa, vamos a ver el uso del cotransportador eh, sodio, potasio, cloruro, con el fin de reabsorber estas mismas moléculas de estos mismos iones, disculpen, iones, no son moléculas, que van a ser el sodio, potasio y el cloruro respectivamente, como vemos en la imagen igualmente. Además, vamos a saber que el potasio se va a reciclar en el lumen y esto va a generar un voltaje positivo dentro del mismo túbulo, impulsando la reabsorción paracelular de el calcio y del magnesio. ¿Alguien puede decirme cuál es el significado de paracelular? Por ejemplo, es algo más de ubicación. No sé si lo han visto o si no lo recuerdan. ¿O cuál sería la diferencia entre intracelular y paracelular? O transcelular, por ejemplo. Bueno, eh, en el caso de transcelular, digamos que podría ser que lo atraviesa. Imaginemos que esto es una célula. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esta célula? El transcelular, digamos, lo va a atravesar. En cambio, vamos a tener que el paracelular, acá tenemos nuestras dos células, el paracelular lo que hará es pasar entre ellas. Entonces, de por sí no está pasando dentro de la célula, sino al lado de ella. Cuando sucede esto, el líquido celular se vuelve diluido, es decir, hiposmótico, tras todo este mecanismo, este proceso de la rama ascendente, y se va a establecer un gradiente de concentración en la médula. También, igual que en la imagen, vemos que en la rama descendente es pasivamente permeable al agua, en cambio, en la ascendente hay un transporte activo de sodio y el cloro lo sigue de manera pasiva, siendo impermeable al agua. Eh, Al aumentar el agua, se va a ver que se diluye el líquido. ¿Sí se entiende la imagen? ¿Alguien me podría explicar, por ejemplo, qué es lo que vemos principalmente en el túbulo y qué es lo que vemos fuera? Chicos, alguien. Roy, por ejemplo, ¿me podrías decir si se entendió o si quieren que lo vuelva a repetir en ese caso para que quede un poquito más claro? ¿Podría repetir, por favor? Ya, entonces voy a repetir. Ya, lo que mencionaba es que vamos a hacer una división en la asa de Henle. Vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a tener una primera parte que va a ser la rama descendente, como vemos, va hacia abajo, porque estamos imaginando que tenemos nuestro túbulo proximal por acá. Imaginen que acá está el túbulo proximal. Ya, entonces una vez que tenemos nuestro túbulo proximal, imaginen que por acá está el túbulo distal. Recuerden que ambos son túbulo continuado, proximal y distal, pero con fines de que sea más fácil diferenciarlos y no confundirlos, solo les digo proximal y distal. Ya, entonces, eh, el túbulo proximal es la parte más cerca al glomérulo donde se hace la filtración.
Digamos que acá está el ilometrio. En el rama descendente delgada, como su nombre dice, va hacia abajo. Y esa va a ser permeable al agua. Que sea permeable significa que a través de este túbulo, lo que estoy remarcando, va a poder salir el agua del interior del túbulo hacia afuera, hacia el intersticio medular. Entonces, acá está el agua primero y luego va saliendo. Pero ¿qué es lo que no sale? Los solutos. Entonces, ¿qué es lo que se queda adentro? Tenemos que adentro se va a quedar eh, sodio, cloro, tenemos que gastar sodio, cloro, los diferentes solutos que puedan estar. En cambio, luego cuando llega a la rama ascendente, va a ser lo opuesto, no va a ser permeable al agua. Entonces, vamos a ver que el agua se queda dentro y los solutos salen. Sale, por ejemplo, el sodio, el potasio, sale potasio, sale cloro y el potasio se va a reciclar a nivel del lumen, generando el voltaje positivo que ya mencioné. Esos son como que datos extra, lo principal es que entiendan cuál es la diferencia entre ambos, que en uno se va a quedar el agua y van a salir los solutos y que en el otro se va a quedar los solutos y va a salir el agua. Y debido a esto es que en el caso de la rama descendente, vamos a tener una mayor concentración. Es como que tú le pongas agua o azúcar, imagínense, a su vaso de agua. Tiene un vaso de agua. Le agregas 3 cucharas de azúcar. En cambio, en el otro vas a tener medio vaso de agua y imagínate que tienes 5 cucharadas de azúcar. No sé si me entienden con este ejemplo. Vamos a poner la comparación. Acá vamos a poner al ladito una anotación. Vamos a poner más solutos, menos agua. Esto es dentro del túbulo, porque fuera es al revés porque el agua es lo que está saliendo. En cambio, en el otro lado vamos a tener menos solutos, más agua. Y ya lo que es el calcio y el magnesio es un punto y aparte que va a ser el par celular que va a pasar a través, al lado de las células, porque sabemos que todo nuestro cuerpo está compuesto por células, ¿cierto? Entonces, el túbulo no va a ser la excepción. Y a- en cambio, a que pase a través de las células del túbulo, como en la imagen anterior que teníamos unas células, va a pasar al lado de las células o en medio entre ellas, en un espacio que van a dejar. Y debido a que estos solutos van a salir, va a aumentar la cantidad de agua. Imagínense que toda esta parte está llenita de agua. Agua, agua, agua. Y acá está disminuyendo los solutos. Y es por eso que hay una menor concentración. Como mencionamos, si mencionamos, por ejemplo, el sodio, podríamos decir que la rama descendente tiene hipernatremia. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de sodio. En cambio, en la rama ascendente vamos a tener una hiponatremia, porque hay una baja cantidad de sodio y una gran cantidad de agua. No sé si se pudo entender mejor con estos ejemplos o si los confundí más tal vez. Roy, ¿me podrías decir si ahora sí lo llegaste a entender? Y ahora sí lo entendí. Ya. Chicos, igual cualquier duda es importante que me lo digan. Igualmente les iré preguntando, pues no pasa por parte, porque lo que necesito acá no es tal vez que memoricen eh, los datos, como ya mencioné en clases anteriores,
digamos que les digo un valor normal o tal vez cuál es más frecuente, sino lo que yo quiero ahora es que entiendan cómo es el proceso y una vez que repasen su teoría, puedan entenderlo más fácilmente y no se les dificulte o leer las lecturas, por ejemplo, cuando tienen que hacer la preparación para su pasito de seminario. Ya, continuando, como en el ejemplo teníamos el túbulo distal, entonces seguimos a este punto. En el túbulo distal vamos a ver que se reabsorbe entre un 5 a 7% del cloruro de sodio que ha sido filtrado. Por ejemplo, estos datos son cosas que pueden aprender después. Entonces, estamos acá, en el túbulo cortoneado distal. Ya pasamos el proximal, ya pasamos el lazo de Henle, que tiene una forma como de U, si lo pueden ver. Y estamos en el túbulo cortoneado distal y luego iremos al túbulo colector. En este caso, vamos a ver que la reabsorción de sodio y cloro va a ser a través de un cotransportador, el cual es el cotransportador cloruro sodio, como dice el nombre. Si ven esta doble C, lo pueden leer como cloruro, es una forma de abreviarlo. Y luego vemos que este va a estar ubicado a nivel de la membrana apical de las células del túbulo distal. También tenemos la reabsorción del calcio, que va a ser regulado por una hormona muy importante, la hormona paratiroidea. Y esta hormona va a aumentar la reabsorción de calcio, principalmente. Es importante porque les digo, porque luego cuando lleguen a la clínica, al hospital o dentro de la misma fisiología, van a llevar endocrino, ¿cierto? Si no me equivoco, yo también les voy a dictar endocrino. No sé todavía en qué mes, pero ahí veremos que hay ciertas patologías, si no me equivoco, si lo vamos a llegar a ver, en donde debido a una alteración en la hormona paratiroidea, se pueden haber mecanismos que involucren el calcio y esto va a reflejar ciertas manifestaciones. Entonces, luego, siguiendo con el agua, solo se va a volver permeable si actúa junto con la hormona antidiurética. Entonces, tenemos que ver que si la hormona antidiurética no está participando, el túbulo distal no va a ser permeable al agua. Entonces, va a ser como que condicionada por esta hormona. Luego, en el túbulo colector, en esta zona o en este lugar, que es la parte final, vemos acá nuestro túbulo colector. Se va a determinar la composición final de la orina, al ser como que la última parte, y va a tener diferentes tipos de células. Vamos a tener las células principales, las células intercaladas tipo A y las células intercaladas tipo B. Más información vamos a ver ahora sobre las células principales, que en el caso del sodio, este va a ser reabsorbido por canales de sodio epitelial. Entonces, voy a colocarlo acá a un lado, lo que significa, por si alguien lo quiere apuntar o tenerlo en cuenta. Los canales de sodio epitelial. Y esto va a ser regulado por la hormona aldosterona, por la cual también vamos a mencionar más adelante, que es muy importante. E igualmente mencionamos el sistema de renina que contiene aldosterona la semana anterior, o si quieren revisar los videitos que ya están subidos. No, todavía no están subidos, pero pronto van a estar subidos para que puedan repasar y ver los temas. Entonces, gracias a esta hormona, vamos a ver que aumenta la cantidad y actividad de los canales de sodio epitelial. Entonces, si teníamos, digamos, dos canales que funcionaban al 10%, vamos a tener, gracias a la aldosterona, digamos, cuatro canales que funcionen al 20%. Y también va a estimular lo que va a ser la bomba sodio-potasio ATPasa, lo cual finalmente logra que haya más sodio dirigiéndose hacia la sangre. Luego tenemos el potasio, que va a ser secretado al lumen según las concentraciones plasmáticas
y la acción de la aldosterona. ¿Qué quiere decir esto? Que el potasio, básicamente, la cantidad que vamos a encontrar va a ser en base a las necesidades que tenga nuestro cuerpo. Entonces, va a ser un valor que va a estar ciertamente fluctuando por ahí. Y luego tenemos el agua, que va a ser reabsorbida a través de acuaporinas tipo 2, acuaporinas. Acuaporinas. Y estas acuaporinas van a ser insertadas en respuesta a la hormona antidiurética. A ver, ¿alguien recuerda cuál es el otro nombre de la hormona antidiurética? Tiene otro nombrecito. Vasopresina. Sí, vasopresina. Entonces, se lo pueden preguntar en su examen de cualquiera de las dos formas, o igualmente los profesores, a veces puede ser como que una pregunta trampa, digamos, que te digan cuál es la función de la vasopresina. Y tú no te acuerdas porque solo te acuerdas el nombre de hormona antidiurética. Entonces, es importante tener en cuenta ambas nominaciones. Entonces, cuando estamos sin hormona antidiurética o sin vasopresina, el túbulo es impermeable, lo que quiere decir que se produce orina diluida. En cambio, cuando tenemos la hormona antidiurética, se reabsorbe más agua. Tenemos una orina concentrada. Eh, por ejemplo, en la imagen tenemos que el agua se está reabsorbiendo. Si se está reabsorbiendo el agua, ¿cómo tendríamos la orina? En este caso de la imagen. Sería más concentrada. Claro, sería más concentrada, porque al desaparecer el agua del túbulo y estar regresando, digamos, a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, y al no ser excretada, va a aumentar la cantidad de solutos que aún tenemos dentro del túbulo colector. En cambio, ¿qué pasaría si fuera al revés? Si el agua está, digamos, eh, manteniéndose en su lugar porque el túbulo está permaneciendo de forma impermeable al agua, que es lo que tenemos si las flechitas son al revés. Así sería más diluida. Claro, sería más diluida porque se va a mantener dentro del túbulo y eso es lo que al final va a salir por medio luego de la vejiga, de nuestro cuerpo, a través de la orina. Ya, entonces, ya hablamos de las células principales, ahora vamos a hablar de las células intercaladas tipo A. Respecto a estas, principalmente se van a encargar de lo que es secretar hidrogeniones mediante bombas de hidrogenión ATPasa e hidrogenión potasio ATPasa. Y van a reabsorber el bicarbonato. Y entonces, hay algo que van a recordar. Dice A, ¿y qué va a hacer? Va a, por decirlo así, regular la alcalosis. Alcalosis. En cambio, las células intercaladas tipo B van a secretar bicarbonato, que es lo opuesto a las células intercaladas tipo A, son opuestas básicamente, y van a reabsorber lo que es el hidrogenio. Y estas que van a regular, tipo B. Eso no puede decirlo tanto como el alcalosis, que digo A, alcalosis, pero vamos a recordar que el medio puede ser tanto ácido como básico, ¿cierto? Entonces, eh, no, me confundí, chicos, nadie me Mm, dijo. No sé si aún no lo sabían. Era sí, de A, creo que la ácido, acidosis. sí, chicos, hasta yo me confundí. Claro, porque B de básico es alcalosis. Eso es lo malo de que las dos empiecen con A. Tengo que recordarme básico, así. Igual un recordatorio. Eh, recuerden que al final de la clase les voy a compartir el PDF con los apuntes para si alguno no llegó a anotar alguna partecita. Entonces, ácido básico. Entonces, ¿hasta ahí todo claro o tienen alguna duda?
Por ejemplo, Mía, ¿tienes alguna duda sobre la parte de las células principales o las células intercaladas tipo A, tipo B? No, ninguna. Roy, ¿tú tienes por ahí tal vez alguna duda en No, relación al tampoco, tubo? todo listo. Ya, todo claro entonces. Entonces, ahora vamos a ver la siguiente parte respecto a la regulación tubular, bueno, la reabsorción tubular, que va a ser la regulación. Para la regulación vamos a tener diferentes mecanismos, siendo uno de ellos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el otro vamos a ver cómo interfiere la hormona antidiurética, en otro vamos a ver los péptidos natriuréticos, y el último no recuerdo bien cómo se llamaba, pero eran diferentes factores eh, que no intervienen tanto. Los principales van a ser, si no me equivoco, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la hormona antidiurética y los péptidos natriuréticos. Vamos a ver que el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a responder a estímulos, siendo principalmente tres: la disminución de la presión arterial, la caída de esta, la disminución de la concentración de cloruro de sodio a nivel de la mácula densa. Esto va a ser, si no me equivoco, en el túbulo distal, y la presión arterial va a ser en la arteriola aferente. Eso sí, arteriola aferente. Esto, si no me equivoco, es túbulo distal, pero de no ser así, igualmente, cuando lo revise o ustedes mismos lo revisen, lo corregimos después de la clase. Pero es una parte del túbulo. Y también la activación simpática por los receptores que son Z1 con el sistema adrenérgico. Entonces, ¿cómo funciona este sistema renina-angiotensina-aldosterona? Vamos a tener en primer lugar un estímulo, digamos que disminuye la presión arterial. Entonces, ¿qué va a pasar? Las células yuxtaglomerulares van a detectar este cambio de presión, esta disminución, y ¿qué es lo que van a hacer? Por si acaso, las células yuxtaglomerulares van a estar a nivel del riñón. Por eso vemos que ellos están al principio. Lo voy a apuntar por si alguien no lo sabía. Células yuxtaglomerulares. Ya, y al detectar este cambio en la presión, esta disminución, ¿qué es lo que hace? Como se dice, producen renina, la secretan y la van a descargar hacia el torrente sanguíneo. A través de ese torrente sanguíneo va a llegar al hígado, donde se va a encontrar con el angiotensinógeno. ¿Y qué es lo que hace? A este angiotensinógeno, por medio de la renina, lo convierte en angiotensina 1. Una vez que tenemos la angiotensina 1, eh, vamos a tener que esta va a pasar por medio del pulmón y se va a encontrar con la ECA, la enzima convertidora de angiotensina. Es un nombre fácil de recordar, si es que te acuerdas de la angiotensina. Y esta ECA, que es lo que hace con nuestra angiotensina 1, la va a convertir en angiotensina 2. Cuando tenemos esta angiotensina 2, esta, como mencionan acá, va a ser un potente vasoconstrictor, que es lo que nos ayuda en la presión arterial. Va a ser un regulador de la presencia de sodio, porque, como vemos al lado, va a incrementar la reabsorción de sodio a nivel del túbulo proximal y usando el cotransportador de sodio y riñón. También va a estimular la sed, que esto ya es otro mecanismo también para aumentar la presión, de forma que al tomar agua, con la ingesta de líquidos, aumenta nuestro volumen, lo que aumenta la presión arterial. Y también va a estimular la producción de aldosterona. Eso es lo que nos importa en este caso, a nivel de las glándulas suprarrenales. Entonces, tenemos nuestras glándulas suprarrenales y vamos a tener que estas van a producir la aldosterona.
Con la aldosterona va a haber un aumento de los canales de sodio epiteliales y también de la función de la bomba sodio-potasio TPasa. También va a incrementar la reabsorción de sodio y agua y va a incrementar la secreción de potasio e hidrógeno. Con esta reabsorción de sodio y agua, igualmente se busca, en el caso de la eh, hipertensión arterial, para elevarla se busca aumentar la volemia, porque para eso van a recordar luego la fórmula del gasto cardíaco. Si es que no están llevando cardio ahora, cuando lo vean, van a ver para qué sirve este sistema. Y otras cosas que hace también la angiotensina 2 al final es generar vasoconstricción. En el texto vemos que dice que la aldosterona va a ser una hormona corticoide que origina la retención de sodio y agua y que con la retención del sodio se incrementa el volumen de agua por ósmosis. Ese datito me faltaba. Y en la sangre aumentando, por tanto, el volumen de sangre total. Además, otras funciones de la angiotensina 2 va a ser la vasoconstricción de la arteriola eferente y va a mantener de esta forma la filtración glomerular. Si estoy recordando bien, esta vasoconstricción tenía que ser solo temporal, o eso será en los casos de, por ejemplo, shock hemorrágico, estás perdiendo sangre y buscas mantener tu presión arterial para seguir vivo, básicamente. Entonces, esta vasoconstricción no puede durar tanto tiempo porque cuando se prolonga, eh, lo que pasa es que luego hay una afectación a nivel renal. Y siguiendo con lo que es la regulación, vamos a tener luego la hormona antidiurética. Pero primero, chicos, ¿les quedó claro todo de la diapositiva anterior? ¿Alguien podría decirme sí o alguien podría decirme tal vez no? Ya, entonces, mejor le pregunto a alguien que me explique el mecanismo del sistema renina angiotensina aldosterona. Roy, ¿crees que me puedes explicar cómo era este mecanismo de acá? A ver, esta parte de No. acá, ¿crees que me lo puedes explicar? Sí, lo que más o menos entendí fue que al disminuir, o sea, va a haber varios estímulos, ¿no? Para que pase lo que es esto, lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo que entendí es que, por ejemplo, si hay una disminución de la presión arterial, a nivel de la arteria aferente, lo que va a hacer es que los riñones, a través de las células extraglomerulares, van a producir lo que es renina. Y esta renina es lo que va a ir hacia el hígado, ¿no? Donde en el hígado lo que va es unirse al angiotensinógeno, convirtiéndose así o activando al angiotensinógeno en angiotensina 1. Y esta angiotensina 1, a través de, uniéndose también con la ECA, se va a convertir en angiotensina 2, que lo que va a hacer es que estimule la producción de la aldosterona, ¿no? En las glándulas suprarrenales. Y de esa manera ya la aldosterona haría lo que es aumentar la absorción de sodio, y eso es lo que más o menos entendí. Sí, está bien, sí lo entendiste claramente. Entonces, ya que quedó clara esta parte, vamos a ir con el siguiente mecanismo de regulación, que va a ser la hormona antidiurética o vasopresina. En este caso también vamos a tener estímulos, porque todo nuestro cuerpo reacciona a estímulos. Recordamos que siempre estamos en la homeostasis y cuando pasa algo reaccionamos a ello, ya sea intentando compensar o por otros motivos, principalmente compensatorios. Entonces, teniendo los estímulos, vamos a ver que cuando aumenta la osmolaridad plasmática, ya sea más de 1%, entonces podemos decir que nuestro cuerpo detecta los cambios más mínimos y también cuando disminuye el volumen arterial efectivo. Entonces, primero vamos a ver que esta va a actuar en el túbulo colector porque se va a unir a los receptores B2, como vemos acá, se unen los receptores B2 en el túbulo colector. Si recuerdan la imagen de los túbulos, este es el túbulo colector. Acá está el lazo de Henle, por acá está el túbulo distal proximal y el distal también. Entonces,
tenemos que nuestra glándula pituitaria va a detectar los estímulos y va a enviar a la ADH. No, otra parte detecta los estímulos y la avisa a la glándula para liberar la ADH. Y luego cuando pasa esto, por medio de la vía del AEPC cíclico, se van a insertar acuaporinas tipo 2 a nivel de la membrana apical. Y el agua se va a reabsorber hacia la circulación, esto mediante el gradiente osmótico medular. Entonces, creo que queda claro el mecanismo con la imagen, principalmente, que vemos túbulo colector, unión a los receptores B2 y el agua reabsorbida. Luego tenemos lo que van a ser los péptidos natriuréticos. Son eh, van a ser el péptido natriurético atrial, el péptido natriurético cerebral, y entonces, estos qué importancia tienen luego a nivel de la clínica. Los péptidos natriuréticos nos sirven como biomarcadores cardíacos para valorar lo que va a ser la insuficiencia cardíaca, la falla cardíaca o también otras nominaciones que puedan tener. El péptido natriurético atrial va a estar a nivel cardíaco, al igual que el péptido natriurético cerebral. En este caso vamos a tener que el primero va a estar ubicado en los atrios y el segundo a nivel de los ventrículos. Luego tenemos otro que va a estar en el endotelio o el sistema nervioso central. Pero, como vemos, en el caso de los estímulos del ANP, que es el atrial o tipo A, lo que va a hacer que este funcione, aparezca o tenga alguna acción va a ser la distensión auricular, porque como vimos está ubicada en los atrios. En cambio, el BNP va a reaccionar a una sobrecarga ventricular también correspondiente a su ubicación. Entonces, siempre que recuerden la ubicación, van a saber más o menos qué puede hacer que estos intervengan en la regulación. Como mecanismos vamos a tener que estos péptidos natriuréticos en general van a inhibir lo que es la reabsorción de sodio a nivel del túbulo colector. Como ya sabemos, la última parte de nuestro tubito antes de ser excretada la orina. Y también van a generar una vasodilatación aferente y una vasoconstricción eferente, porque sabemos que hay diferentes tipos de arteriolas. Tenemos la aferente y la deferente. Entonces, esto lo que va a ocasionar es un aumento de la filtración glomerular. Y luego, lo que se va a lograr es la inhibición de la liberación de renina y aldosterona. Ya. Acá está la imagen de NT-proBNP, que es cuando te miden para la insuficiencia cardíaca, básicamente. Saber si tienes una congestión o no. Luego tenemos la regulación de la represión tubular mediante el sistema simpático o también por factores locales y paracrinos. Esto era lo que no recordaba, el nombre. Pero ya, en la regulación simpática vamos a tener un estímulo que va a ser la activación simpática de los receptores beta 1, lo que van a llevar a un aumento de la renina. Como mencioné, por ejemplo, acá está el shock hemorrágico. Tengo un poco de sangrecita. El shock hemorrágico. Y en estos casos es donde se va a aumentar principalmente la regulación simpática, porque tu cuerpo quiere mantenerte vivo y va a buscar la forma de mantener tu presión arterial y otras constantes en niveles normales como compensación o incluso incrementados. Entonces, a través de esta regulación simpática vamos a ver un aumento de la reproducción de sodio a nivel del túbulo proximal, la primera parte del túbulo que le sigue al glomérulo, o que es la primera parte en la que entra todos los líquidos y o básicamente el agua y los solutos que han sido filtrados ya.
Y luego tenemos la vasoconstricción renal, que va a disminuir el flujo, con lo cual se preserva el volumen, pero puede también disminuir la tasa de filtración glomerular. Luego tenemos los factores locales y paracrinos. Entonces, vamos a tener principalmente a tres factores: la prostaglandina, la endotelina y el óxido nítrico. Entonces, la acción principal de cada uno va a variar según lo que estamos buscando. La prostaglandina, por ejemplo, de lo que se va a encargar es de la vasodilatación renal. Y con esta vasodilatación va a aumentar la natriuresis. ¿Alguien me puede decir qué es natriuresis? Por ejemplo, Mía, ¿me puedes decir qué es la natriuresis? Puede ser la excreción de sodio en la orina. Claro, es la excreción de sodio en la orina. ¿Por qué? Porque recordamos nada, sodio, triuresis relacionada a diuresis, que es la excreción no secundaria. Y luego, a comparación de esta, la endotelina, de lo que se va a encargar es de una vasoconstricción, generando una retención de sodio, que es lo opuesto a la natriuresis. Y luego el óxido nítrico, al igual que la prostaglandina, va a actuar como un vasodilatador, también aumentando la filtración glomerular y generando una natriuresis. Entonces vamos a hacer una división, una pequeña división. Vamos a poner en uno, digamos que sale el sodio, vamos a que este es afuera, y este está adentro. Entonces, si sale, sería natriuresis, ¿cierto? Y en uno que se queda adentro. Entonces permanece el sodio. Entonces se queda adentro, hay una retención. Del lado de los que salen va a estar las prostaglandinas y el óxido nítrico. Y del otro lado de la retención de sodio vamos a tener a la endotelina. Entonces, estos dos, vasodilatación, y el otro va a ser vasoconstricción. Ya, ya esta es la última parte respecto a la parte de regulación de reabsorción tubular. ¿Me podrían decir ya sea reaccionando o moviendo la cabeza o con el audio si todo quedó claro? ¿O si hay alguna duda? Chicos, ¿hay alguna duda? Por ejemplo, María Alejandra, ¿que te quedó todo claro o tienes duda en alguna parte? Mm, Mía, ¿todo claro? Sí, todo claro. Roy, ¿todo claro? Sí, todo claro. Ya. Entonces voy a seguir con la siguiente parte. En la siguiente parte vamos a tener lo que es el mecanismo de contracorriente. ¿Para qué sirve este mecanismo de contracorriente? Este mecanismo de contracorriente va a permitir que nuestro riñón forme orina, ya sea muy diluida, con aproximadamente 50 milimosmoles por litro, hasta muy concentrada, con 1200 milimosmoles por litro. Ya sabemos que esta orina va a ser principalmente regulada en el túbulo colector, como parte final que va a ser decisiva. Y entonces vamos a tener, eh, chicos, ¿se ve mi imagen? Creo que se salió. En un momento.
Digo, un momento. Ya, me había desconectado la cámara. Ahora sí. Ya, vamos a tener tres partes de este mecanismo, como ya mencioné. Vamos a tener el primero, el multiplicador de contracorriente, que vamos a ver que se va a intervenir a nivel del asa de Henle. Luego, el intercambiador de contracorriente va a actuar sobre los vasos rectos. Y el tercero va a ser el reciclaje de urea. En esta primera parte, respecto al multiplicador de contracorriente, tenemos la rama descendente y la rama ascendente, porque si recuerdan, el asa de Henle tiene una rama descendente que va a ser delgadita y una rama ascendente que empieza siendo delgadita y luego se hace gruesa. Ya, entonces, respecto a esta primera parte de la rama descendente, vamos a tener que es permeable al agua, impermeable a solutos, como ya mencionamos, y el agua sale pasivamente al intersticio, el cual va a encontrarse hiperosmótico. Y resultado, el líquido tubular se concentra. Básicamente, esto, si lo ven, es como un resumen de lo que ya explicamos anteriormente. Y en la rama ascendente va a ser lo opuesto, va a ser impermeable al agua y va a reabsorber los solutos. Entonces, el uso, el uso del contrasportador, que era el sodio, potasio, cloruro, va a reabsorber lo que van a ser estos mismos iones. Y como resultado se va a tener que el líquido tubular se diluye. Entonces, cuando tenemos múltiples ciclos de entrada de fluido, se crea un gradiente vertical de osmolaridad. Este puede ser desde aproximadamente 300 miliosmoles por litro en la corteza hasta 1200 miliosmoles por litro en la médula profunda. Ya. ¿Sí se entendió esta parte, chicos? Que es básicamente lo que estaba arriba. Porque creo que no le agregué una imagen tal vez para que se entienda mejor. Básicamente, acá tenemos lo que es lo que acabo de explicar. Como ya vieron, esta imagencita. Entonces, si lo entienden, van a entender fácilmente lo que es el multiplicador de contracorriente. Luego tenemos, como otras partes del mecanismo, va a ser el intercambiador de contracorriente, el flujo en U. Esto va a ser en los vasos rectos y vamos a tener tanto un descenso como un ascenso. Y los vasos rectos entonces van a descender hacia la médula y van a perder agua y ganar solutos, esto mediado por el ejercicio hiperosmótico. Y en el ascenso regresan hacia la corteza, ganan agua y pierden solutos. Entonces, si ven, esta, al igual que la anterior, es como si fueran opuestos. Mientras uno gana agua, el otro pierde solutos, y mientras uno eh, pierde agua, el otro gana solutos. Lo importante sería recordar, aunque sea uno de los dos, por ejemplo, si recuerdo siempre que en el descenso, los vasos rectos, al descender hacia la médula, van a perder agua y ganan solutos, automáticamente voy a recordar que en el ascenso, los vasos rectos van a regresar hacia la corteza y, o sea, básicamente van a alejarse de la médula. Y al contrario de perder agua y ganar solutos, van a ganar agua y perder solutos. Respecto al reciclaje de la urea, vamos a saber que esta va a aportar entre 40 y 50% de lo que es la osmolaridad medular. Eh, Cuando estamos en presencia de la vasopresina, el túbulo colector se vuelve permeable a la urea, es decir, esta va a ser eh, reabsorbida. Y entonces la urea se va a difundir hacia el intersticio medular, aumentando la osmolaridad, y luego va a reingresar al asa de Henle por medio de lo que es el reciclaje de la urea, y va a reforzar el gradiente que se está eh, realizando, el gradiente
medular, si no me equivoco, se llamaba. Y entonces, ¿cuáles van a ser las funciones que vamos a tener con la realización, con la finalidad de todo este mecanismo de contracorriente? Va a ser que ante un exceso de agua va a disminuir la hormona antidiurética y el colector va a estar impermeable, el túbulo colector. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se elimina agua y la orina va a estar diluida. En cambio, cuando vamos a tener un déficit de agua, vamos a estar deshidratados, ya sea por motivos como que, digamos, vómitos frecuentes o muy prolongados, diarreas de duración, digamos, 2, 3 días, o incluso puede ser ejercicio excesivo sin beber nada de agua, sin hidratarse, lo cual es importante, chicos, si hacen ejercicio, hidrátense. Vamos a tener que va a aumentar la función de la hormona antidiurética. No, la hormona antidiurética está aumentada y por eso el colector va a estar muy permeable, lo que va a hacer que se retenga agua, entonces la orina va a estar concentrada. Nuevamente les haré el dibujito como un repaso. Entonces, tenemos nuestro túbulo colector. Entonces, si los solutos están fuera, están saliendo, están siendo reabsorbidos, como digamos sodio, está siendo reabsorbido, la orina va a estar diluida. Esta es la situación de que la ADH esté disminuida. Y en la situación de que la ADH esté aumentada, vamos a tener que lo que va a salir es el agua y por eso la orina va a estar concentrada. Ya. Luego vamos a ver lo que va a ser la homeostasis de electrolitos. Le hice un cuadro a modo de resumen para esta parte. Entonces, vamos a tener los electrolitos por un lado, que van a ser sodio, cloro, potasio, magnesio. A nivel de manejo renal, el sodio vamos a verlo implicado a nivel del túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. Esto va a ser a través de los canales de sodio epiteliales. Y la regulación de este electrolito va a ser mediante la aldosterona, el sistema renina angiotensina aldosterona y el ANP, o el péptido natriurético atrial. A nivel de la clínica, vamos a ver que puede haber tanto una hiponatremia como una hipernatremia. Al inicio les mencioné la primera diapositiva, como era un recuerdo de lo que era en el interno, que en estados de hiponatremia vamos a ver edema cerebral y en estados de hipernatremia deshidratación celular. El siguiente electrolito vendría a ser el cloro. Vamos a tener que su manejo, su intervención va a ser a nivel del túbulo proximal y esto va a ser gracias a los transportadores o cotransportadores de sodio, potasio, cloruro y sodio cloruro. Entonces, respecto a su regulación, vamos a ver que el cloro va a acompañar siempre al sodio y también va a tener otro cotransportador o otro transportador que va a ser de cloro, bicarbonato en las células intercaladas. Entonces, ¿en qué casos podemos ver cambios a nivel de cloro? Vamos a ver, por ejemplo, cuando hay vómitos, vamos a ver una hipocloremia. ¿Por qué se da esto? Porque cuando vomitamos estamos eliminando lo que es básicamente el ácido que se encuentra en nuestro estómago, el ácido gástrico, el cual contiene lo que va a ser el ácido clorhídrico. Y entonces, por eso, cuando hay vómitos prolongados, vamos a tener una hipocloremia. En cambio, luego cuando se aplica el suero salino, pero eso es cuando se aplica grandes cantidades, muy poco tiempo, puede haber una hipocloremia. Porque recuerden que lo que estamos en el suero es cloruro de sodio. Luego tenemos el potasio. El potasio va a tener su reabsorción a nivel proximal y también en el ácido Henle. Y va a tener secreción, que eso lo voy a hablar un poquito más adelante, a nivel del túbulo distal y del túbulo colector. Su regulación es mediada por la aldosterona
y también por el flujo tubular. Luego tenemos que hay dos opciones, al igual que en los otros casos. Tenemos hipercalemia e hipocalemia. Cuando tenemos un aumento del potasio y se produce la hipercalemia, como mencioné al inicio, que era en el líquido intracelular, donde abundaba el potasio, este va a participar en lo que va a ser la excitabilidad celular. Y por eso, como aumenta la excitación de estas células, eh, a nivel cardíaco puede generar arritmias. En cambio, cuando hay una hipocalemia, disminución de este potasio, vamos a ver debilidad y también arritmias, porque ya sea que haya mucho o poco, se pueden presentar estas irregularidades a nivel cardíaco. Y con debilidad podemos verlo en algunas enfermedades, por ejemplo, a nivel reumático o en general, cuando hay una disminución del potasio, la gente siente mucha pérdida de la fuerza muscular, incluso siente que no se puede mover cuando estos están en casos muy graves. Por ejemplo, yo estoy viendo ahora en el hospital el caso de una persona que tiene hipocalemia refractaria y dentro de su historia clínica se menciona que ella perdió el control de su cuerpo, no se podía mover para nada y a lo que lo han asociado principalmente es a su estado de hipocalemia. Y luego tenemos lo que es el magnesio. Respecto a este ion, tenemos que principalmente va a estar involucrado en la asa de Henle entre un 65 por 70%. Respecto a su regulación, tenemos que va a verse relacionado a la hormona paratiroidea, que va a aumentar su reabsorción y debido a los diuréticos, vamos a ver su disminución o su excreción. Luego en la clínica tenemos la hipomagnesemia, que cuando presentamos una baja cantidad de magnesio en nuestro organismo, se pueden presentar convulsiones y cuando hay un exceso puede haber una depresión neuromuscular. Ya. Luego tenemos la excreción tubular, que es el proceso final, básicamente que sale todo el cuerpo. En la excreción vamos a tener una mini fórmula o un recuerdo de cómo se va a componer esta. Tenemos en primer lugar a la filtración glomerular, la reabsorción tubular que la mencionamos en esta clase y la secreción tubular que lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Los tipos de sustancias que pueden ser excretadas son diversos. Vamos a tener en primer lugar metabolitos como pueden ser la urea, la creatinina y el ácido úrico. También vamos a tener electrolitos, pero principalmente cuando estos se encuentren en exceso, que es cuando el cuerpo va a decir como que necesitamos sacar esto para evitar otras complicaciones como ya vimos la hipermagnesemia, la hipocalemia, la hipernatremia. Y estos pueden ser, por ejemplo, sodio, potasio, cloruro, hidrogeniones, magnesio. Luego también vamos a tener otras sustancias exógenas. Por ejemplo, cuando ingerimos fármacos porque estemos enfermos, sí o sí van a tener que tener una excreción, aunque no todos los fármacos se van a excretar o van a pasar por medio del riñón. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hay otras vías también que pueden ser, por ejemplo, hepática y entre otras. Toxinas que se produzcan en nuestro cuerpo, ya sea por procesos metabólicos que sean completamente normales o que sean otras sustancias tóxicas y también contrastes, por ejemplo, cuando te hace un examen de imágenes, a veces te piden ingerir un contraste para que se pueda ver mejor la estructura cuando te realizan la imagen. Por ejemplo, hay un líquido o un contraste que se ingiere para poder ver bien la dilatación a nivel esofágico. Y también hay otros ejemplos. También va a excretar el agua que va a ser regulada por la hormona antidiurética y esto va a ser según el estado de hidratación de la persona. Un datito también respecto a la glucosa es que esta se filtra libremente, pero no se excreta normalmente. ¿Por qué? Esto es porque la glucosa lo que hace es reabsorberse básicamente en su totalidad. Y por eso en una persona normal,
cuando le hace un examen de orina, no es normal ver glucosa en la orina. Eso ya viene a ser algo patológico que es la glucosuria. Luego tenemos lo que es la secreción tubular, al fin, que va a ser el transporte activo de sustancias de los capilares peritubulares al túbulo renal. Porque ya hemos visto anteriormente en la reabsorción que las sustancias van a ser llevadas hacia los capilares peritubulares. En la secreción va a ser lo opuesto. Las sustancias en los capilares peritubulares van a ser, por decirlo así, entregadas o las van a dejar a nivel del túbulo. Por ejemplo, las sustancias eliminadas por medio de la secreción, vamos a ver hidrogeniones con la finalidad de regular nuestro equilibrio, nuestro balance del medio entre ácido y bases. También vamos a ver que va a ser eliminado el potasio. Esto va a ser por medio de la aldosterona. También la creatinina, pero en una pequeña proporción. Y también pueden ser efectuados de esta forma algunos fármacos, como el ácido paraminobipúrico, la penicilina, las aspirinas, diuréticos, digoxina, etc. Básicamente, el mecanismo de la secreción va a consistir en transportadores de ácidos y bases orgánicas, OAP y OC, y en antiportadores, que van a ser el sodio e hidrogenión. Recuerden, como ya mencioné, el antiportador es diferente a un cotransportador. Cotransportador van juntos, antiportador, intercambio. Y luego también está la bomba hidrogenión ATPasa, que va a ser en células intercaladas A, que se van a encargar de regular la acidosis. Ya, como un resumen de todo esto, va a ser básicamente las 4 fases, digamos, de todos los procesos que va realizando nuestro riñón. Que en primer lugar tenemos la filtración, que dirección sería que tenemos a nivel del glomérulo en la cápsula de Bowman. El lugar principal va a ser a nivel del corpúsculo renal y van a ser sustancias como el agua, el sodio, el potasio, la glucosa, urea, aminoácidos y creatinina que van a ser filtrables. Entonces, estas sustancias van a ser filtradas de forma pasiva mediante la presión hidrostática y la presión osmótica, o también llamada oncótica. Y lo que buscan es la regulación de la presión de perfusión renal, como la presión arterial y el tono arteriolar. Luego, respecto a la reabsorción, tenemos al túbulo, más específicamente en los capilares peritubulares. Esto quiere decir que del túbulo va hacia los capilares peritubulares. Como digamos del túbulo, y acá tenemos unos capilares que están pasando por acá, entonces del túbulo hacia el capilar. Reabsorción. Vamos a ver que esto va a ser principalmente en el túbulo proximal, que es el que está más cerca al glomérulo, y también se van a ver implicadas otras zonas, pero como el túbulo proximal iba a ser en el que veríamos aproximadamente 65% de la reabsorción. Y las sustancias implicadas van a ser la glucosa, el sodio, el bicarbonato, los aminoácidos, el magnesio, y el mecanismo de transporte va a ser a través de un cotransporte activo de sodio y glucosa, y también por difusión o con el uso de las aquaporinas. Por ejemplo, habíamos mencionado la aquaporina tipo 2. Y la regulación va a ser por medio de hormonas como la aldosterona, la hormona antidiurética, la paratormona, no, no, sí, la hormona y el sistema renina-angiotensina aldosterona. Luego, respecto a la secreción, vamos a tener a los capilares, que van a ir de capilares peritubulares al túbulo renal. Entonces va a ser al revés. Esto va a ser principalmente en el túbulo proximal y túbulo distal, pero también el túbulo colector.
vamos a ver que las sustancias que van a ser excretadas de forma de este medio de secreción va a ser los fármacos, la creatinina, el potasio, y esto es mediante un transporte activo por la bomba de hidrogeniones y transportadores orgánicos, como mencionamos, OAC, IOC y OC. Y luego estos van a ser regulados mediante aldosterona, el mismo pH corporal, la concentración plasmática. Entonces, dependiendo de esto, vamos a ver tal vez una mayor secreción o menor. También tenemos, por último, la excreción, que del túbulo va hacia lo que va a ser la orina final, que va a ser almacenada en nuestra vejiga, ¿cierto? Entonces, el lugar principal es que pasa por los uréteres hacia la vejiga, y esto es después de pasar todo el nefrón. Y las sustancias que van a ser implicadas va a ser todo lo que no se reabsorbió y todo lo que se secretó. Por eso decían como que la excreción es igual a la filtración menos la reabsorción más la secreción. ¿Se recuerdan de esa fórmula que mencionamos al inicio? Entonces, eh, el resultado va a ser básicamente filtración menos reabsorción más secreción. Va a regular lo que es el estado de hidratación, la osmolaridad, el volumen y la función hormonal. Bueno, chicos, eso es todo lo que corresponde a la tercera semana. Quisiera que me digan si no les quedó algo claro, tal vez para repetirlo, ya sea la primera diapositiva, la segunda, la tercera. Les estoy pasando las diapositivas para que puedan verlo. Ya. A ver, ¿quedó todo claro, chicos? Vi que María Alejandra puso aplausitos, asumo que ella sí entendió todo. Mía y Roy, ¿me confirman si llegaron a entender todo? Sí, yo lo entendí todo. A mí no tengo ninguna duda. Ya, entonces una vez que está todo claro, creo que podemos dar por terminada esta sesión 3. ¿Me confirman si luego tenemos la sesión 4? O sea, que esa va a ser la última para su examen. Y creo que sí, porque el examen es el 4.